que yo estoy más viejito, entonces... Vamos a continuar con nuestra jornada. Estamos celebrando el encuentro de reflexión de la peregrinación de Cristo Redentor. Estamos aquí en la ermita y en el terreno del movimiento de Aconcagua. Digo esto porque estamos transmitiendo en vivo también por YouTube de la Rama de Hombre, aunque en este minuto nadie nos ve, pero queda grabado. Así que estos micrófonos no son para amplificar, sino que para que salga la señal. Ahora vamos a continuar con el padre Carlos Cox. Él es nuestro querido padre Carlos del movimiento de Schoenstatt. Fue vicepostulador de la causa de Mario Iriar. Ha acompañado todo este proceso, las peregrinaciones también. Nos conocemos por largos años acá. Y él con mucho cariño nos va a presentar un tema sobre Mario que lo titula Mario y María. Entonces, los dejo con el padre Carlos. Permiso, padre, primero mandamos el apunte al grupo de Cristo Redentor, por si lo quieren compartir con nosotros que está acá en el grupo. Está enviado. Bueno, los invito a que coloquemos este momento en manos de nuestra querida Mater para que ella nos ayude, para que este momento de reflexión sea un crecer en el tesoro de la alianza que especialmente nos ha sido regalado, en esta historia de Mario y también de Mario con nosotros. Por eso le decimos a ella: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bueno, me alegra mucho estar hoy día. Adelante. Ah, qué buena persona usted, mire. Como buena mujer, ven los detalles. Cuando estábamos escuchando sobre todo la historia que nos regalaban Orillita y Perla, y que fueron hilando muchas cosas de la historia, especialmente del Cristo de los Andes y toda la historia que hay y que vamos a comentar, sobre todo la mirada de Mario, yo pensaba cómo Dios va interrelacionando las cosas. Por ejemplo, a mí me tocó la primera vez que yo pude subir al Cristo aquí en esta comunidad que se ha generado con los años ya. En un videíto que le mandé ahí me equivoqué, en una dislexia típica mía dije, hace un siglo, no un siglo, son medio siglo más uno, pero es que el entusiasmo uno lo hace, y yo tengo una cierta dislexia, así que cuando hay errores son culpa mía, no que cuando yo digo un año es otro, Y dije, después me di cuenta que pero ya no se podía borrar, pero un siglo no es cualquier cosa, y un siglo más uno es mucho más todavía. Pues bien, a mí la primera vez que Dios me regaló compartir esta historia, justamente fue con el padre, acompañando al padre Patricio González, y fue la última vez que el padre Patricio González pudo ir, porque ahí le dio un infarto, no voy a entrar en el asunto médico, y resulta que, tuvimos que bajar con él, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, la razón por la cual yo estoy y no pude subir es porque yo también tuve una cosa media parecida. El año pasado estuve aquí con la familia dando una charla, ¿se acuerdan? Para el Sábado Santo, tuve un vaído. Bueno, el vaído después de un año se transformó en una ¿cómo se llama una cosa? Aneurisma a la aorta, por lo tanto yo no puedo subir. Y cuando se dio la posibilidad de venir aquí, dije, fantástico, ya que no puedo subir, qué bueno encontrarnos con todos ustedes aquí en este lugar. En esta, como, no sé, me atrevería a decirlo ya, pero tiene algo de segunda pata, o mejor dicho, un crecimiento en este encuentro, porque ya al encuentro mismo, que tiene un siglo, ¿no es cierto? Perdón, medio siglo, se le ha unido esta preciosa costumbre que hay un encuentro después como para ir ahondando y profundizando. Ya está la segunda vez, el año pasado justamente fue en Mendoza, esta vez aquí, y creo que es como un paso más en ir enriqueciendo lo que Dios quiere con esto,
y otras cosas más que lo adelanto, pero después viene la prédica. Y otro regalo muy grande que ustedes han vivido, lo hemos comentado mucho ustedes, es esta cruzada de María que pasó por 9ª vez por acá y también, por supuesto, llegó a Bellavista, que es un regalo tremendo, porque si uno tuviera que hacer un sistema para hacer una internalización, por supuesto que se puede hacer por video, qué bueno que están los videos, se puede hacer por YouTube, qué bueno que estén los YouTube, se puede hacer por redes, etcétera, pero qué mejor que tener cada 2 o 3 años 100, 120 chicos, fundamentalmente de la juventud masculina, más seminaristas, más sacerdotes, de Brasil, de México, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, y otros más que vendrán. Había uno de Hungría, de Alemania, que van haciendo que esto ya no se transforme en una cosa cualquiera, sino que tiene rango internacional, no solamente por una comunicación, que es muy importante, sino por una experiencia vivida, en el caso de ellos, porque me emociona, pero no importa, ustedes comprenderán que estar en esa altura, a esa altura, con ese absolutamente maravilloso monumento que es el Cristo, porque conmociona solamente verlo. Recorrer las historias de las placas, está ahí la placa de la coronación. Y ahora, porque todo tiene su upgrade, se llama en inglés creo, upgrade. Tenemos esa fantástica ermita y ahora tiene además para poder sentarse tranquilo. O sea, ya, la próxima vez van a construir el santuario ahí, ya pues ya está la ermita, están los asientos que va faltando, las murallas nomás. Y para variar, sin consultarlo con las autoridades, no voy a entrar en ese tema, porque ya me lo explicaron ustedes que ya había pasado el comienzo. Yo soy perito en no consultar a veces a la autoridad porque escucho siempre en broma. En México aprendí por las cuestiones políticas que había en México con los curas, a eso me refiero, que es mejor pedir perdón que permiso, pero no he visto. No es mío, no es mío eso. Bueno, hoy día quisiera compartir con ustedes y les agradezco esta invitación porque me invitó, para la redundancia, a poder profundizar en la riqueza de lo que Dios nos regala con Mario, pero también unido a un hecho providencial. Y el hecho providencial que hoy día celebramos el Día de la Mujer. Entonces cuando fui yo pensando de que habrá muchas cosas de Mario, pero qué cosa más preciosa que poder mirar la relación y el crecer de Mario en su experiencia mariana y en su experiencia con la mujer y cómo eso alimenta el tesoro, por un lado, por supuesto, de conocer algo más de su mundo y de su persona, pero también alimenta la riqueza de lo que es el don de la mujer. Y por eso me da mucha alegría que me hayan convidado, que providencialmente corresponda a este día, y por eso quiero hacer 3 pequeñas meditaciones sobre este tema, y como aquí hay gente, como dicen los brasileños, muy graúda, o sea, le coloqué ahí en el texto, los que quieran profundizar, en Mario lo vamos a ver ahora en los textos, pero también quieran profundizar en el mundo del padre Kentenich, que evidentemente fue el que alimentó a Mario, sobre la mirada de la mujer. Ahí tienen 2 textos de estudio del padre Kentenich, que se llama, Kentenich Reader, y las páginas que corresponden, así que los más mateos tienen ahí texto además después. Y o tarea, según sea el caso. Más tenemos aquí un estudiante universitario, así que va a tener donde estudiar. No, pero más chiquilla. Bueno, en ese sentido quiero compartir con ustedes esta reflexión y como todas estas cosas creo que uno podría enriquecerla más. Yo me voy a colocar un pequeño propósito que yo no puedo hablar con un texto escrito porque me aburro yo. Entonces yo tengo que hablar un poco libre y muchos de ustedes se van a dar cuenta, yo tengo una cosa que se llama dislalia, que no es dislexia, que es que entre lo que pienso y lo que digo hay un cortocircuito. Laxus lingüe se llama elegantemente en latín. Así que muchas de ustedes, cosas que ustedes oigan, será como el padre dice o como yo sé, es como ustedes dicen, no como el padre dice, sino que es un lapsus lingüe. Pero espero después, ahí con la ayuda especialmente de Beatriz, que es nuestra secretaria de la Fundación Mario, esto poderlo escribir y mandárselo a un tiempo más. Pero no va a ser mañana. Eso sí que sí, porque estamos con energías más dosificadas, por decirlo en elegante. Bueno, lo primero, la primera reflexión se llama, como dicen la Bea, lo tienen los que quieran, algunas cositas ven ahí, se llama mujer mamá.
Porque la primera reflexión quiero yo hacer sobre cuánto influyó la mamá de Mario en conocer el mundo de la mujer. Y después veremos y abrirlo al mundo de María. La mamá de Mario se llamaba Amalia, ¿ves? Ahí comenzamos. Amalia Pulido, que nace en La Serena en el año 1905 y que llega joven, porque había fallecido su papá, emigra a Santiago y llega con 19 años a estudiar, y ahí conoce a don Héctor Iriar y se casa. Algunos años después, el 31, nace justamente Mario Iriar. Pero en la primera casa donde vivieron, los que conocen Santiago, en la calle Agustina, casi en la esquina con Camin o con Brasil, bueno, no importa, pero por ahí es, no, es con Brasil. Todas esas cosas técnicas, no confíen en mí. Esa casa, coloco ahí un pequeño, tenía genio femenino. Genio femenino es una palabra muy bonita que han acuñado los papas, porque tanto Pablo VI como después, tanto Juan Pablo II como también después el Papa Francisco hablan del genio, con lo cual quiere decir en qué consiste la riqueza, la originalidad de lo femenino. Eso vendrá en un videíto algunos días más. Bueno, ¿a qué me refiero yo con eso? Que en la casa donde él vivía predominaba el mundo de la mujer. Y predominaba el mundo de la mujer porque ahí vivía su abuelita, vivía también, bueno, obviamente su mamá, y su tía Sara, que ejerció también mucha influencia con él, que era una señora, una mujer paralítica, 27 años paralítica, y que para él fue también parte de la riqueza de lo que recibió de él, y también atenderla con esa discapacidad que tenía. Todo eso lo fue ayudando en su crecimiento justamente de la cercanía con la Virgen María. Y por eso quisiera hacerlo hablar a Mario, más que yo hablar de Mario, hacerlo hablar a Mario en torno a algunos textos. He querido esta vez, hay más textos, pero quiero concentrarme en algunos para acercarnos al tesoro de lo que estaba acá. Dice así: Madrecita querida, la importancia o el cobijamiento, yo lo sé muy bien por mi propia experiencia. El cobijamiento que el buen Dios me regaló en mi propia familia, natural, en mi papá, en mi mamá, en mi abuelita y algunas de mis tías, es algo que jamás podré valorizar suficientemente. Recuerdo, por ejemplo, agradecido, aquellas conversaciones serenas con mis padres en el living de nuestra casa en Vitacura, una de las últimas casas que él tuvo poco antes de partir y después fallecer. En las tardes agradables de verano, que las podemos comprender, las vivimos aquí, cuando nos quedábamos en oscuras y muchas veces en silencio, y eso bastaba para reposar el uno en el otro y vivir en profunda comunidad. Nos emociona igual, mira lo que dice, qué delicadeza. A veces yo tomaba a mi mamá de la mano y era la mejor conversación del corazón. Allí sobraban enteramente las palabras de los labios. Nunca podré agradecer suficientemente a mi Padre Celestial que me haya dado el hogar y que así me haya hecho experimentar vivencialmente desde la infancia el verdadero cobijamiento. O sea que hay una experiencia femenina experimentada en personalidades distintas. Su abuelita fue muy importante en la experiencia religiosa. Fue la que transmitió, venía de una familia religiosa de La Serena, y fue la que yo diría, él mismo dice, eso no es mío, transmitió más fuertemente esa religiosidad, y lo dice, no voy a leer todos los textos, dice, esa religiosidad que tiene una herencia española, decía. Mi abuela era profundamente creyente, decía, a veces brutalmente creyente. Y eso, de alguna manera, me lo traspasó.
después su propia mamá también, después vendrá un texto sobre ella, pero también a esta tía Sara, que en su discapacidad, diríamos nosotros, era para él un tesoro lo que transmitía, las largas conversaciones que podían tener y también en cuidarla con mucha, mucha delicadeza. Por eso su mamá fue para él, por un lado, una mujer muy práctica. Ella cuidaba mucho del hogar. El papá, ¿no es cierto?, trabajaba, pero ella siempre fue, no, pero, sino que ella podía atender con mucho más fuerza la realidad del hogar. Me voy a saltar textos porque quisiéramos que después pudiéramos a lo mejor conversar o profundizar. Y les leo otro texto bellísimo, dice así: qué hermoso debe ser el cielo contigo, madrecita, hablando la mamá de la Virgen mía, así le decía a la Virgen. Me basta para imaginarme el cielo, imagínense, recordar para mí una de las alegrías más profundas, sinceras y nobles de mi vida, que era estar junto con mi mamá. Verdaderamente no creo que haya en toda la vida existido, qué brutalidad, muchos instantes de más auténtica felicidad que aquellas noches en que solíamos sentarnos con mis padres en el silencio del living de nuestra casa y yo colocaba mi mano al lado de mi mamá y simplemente le tomaba la mano para acariciarla. Madrecita, ¿cuánto debo agradecerte en mi mamá terrena que tú me dieras un reflejo tan hermoso de ti? Está hablando la Virgen. Qué bueno es Él que también en el plano sobrenatural nos regaló una madre. Me recuerdo que hoy sería el cumpleaños de mi mamá, había fallecido. Y con esto vuelve a mi corazón todos los instintos sanos, tiernos, puros, de la filialidad que ella como instrumento escogido por Dios para tal fin despertó en mí para que más tarde fueran orgánicamente trasladados. O sea, que el cariño que fue sintiendo, esta ternura, esta delicadeza, esta pureza que vivió en la relación con él, después fuera trasladado a una experiencia muy honda, muy profunda, muy tierna, muy pura, muy delicada con la Santísima Virgen. Y de esto, de esta experiencia, hay una historia muy bonita, un gesto que es el regalo de la rosa. Y quiero para ello tomar el texto que escribe Isabel Margarita Morandé, que es la que escribió la biografía de Mario. Yo tengo algo de vendedor de libros también, así que no, eso es broma. Donde cuenta de dónde nace este gesto y dice así: esta relación de interrumpido afecto con su mamá proviene de un hábito posterior de Mario de ofrecer a la Virgen María una rosa roja. Doña Amalia, su mamá, cultivaba un rosal en el jardín de la casa en Vitacura. De allí Mario solía cortar una rosa para llevarla al santuario. Bueno, no se emociona igual, pero no importa. Para llevarla al santuario de Schoenstatt. Del rosal materno lo trasladaba también a la imagen de la Madre tres veces admirable. Cuando esta casa fue vendida, Mario trasladó la planta a la casa de un matrimonio amigo, los que conocen, Guillermo y la Kiki Tagle. Cuando la casa fue vendida, trasladó esta planta a la casa de un matrimonio amigo, cerca del santuario de Schoenstatt en Bellavista, la Florida. Años más tarde, después de la muerte del siervo de Dios, la señora, que es la Kiki, la que la conocen, de este compañero de grupo, solía llevar una flor rosada a su tumba, en nombre de doña Amalia Pulido. El santuario acaba de ser renovado, el de Bellavista, porque se cayó un pino. Remodelaron la zona de Mario, que quedó preciosa,
Y tuvieron las hermanas que han estado a cargo de eso, poner la preciosa delicadeza que entonces ahora en la tumba de Mario tiene una, debería decir, una especie de cama de rosas rojas, que toman esta tradición que ya venía, como digo, de Mario desde la casa de su mamá, que después siguieron especialmente la Kiki, y hoy día es parte, yo diría, de manifestar esto que les digo yo, un gesto que tiene historia, mucha gente lleva también una rosa roja, pero es que el amor que Dios le regaló a la Virgen tiene su preámbulo y su riqueza nada menos que en el cariño que Dios le regaló con su mamá. Esa es la primera mirada, diríamos nosotros, a ese tesoro que le ha regalado, que la Virgen le regaló a Mario a través de su mamá. Segundo, reflexión, le ha llamado Mujer María y la vida del santuario. Como María, como mujer, y la vida del santuario ayuda justamente a ese crecer. Y para ello voy a compartir con ustedes igualmente algunas reflexiones de este libro que acaba de salir el año pasado sobre Mario Iriarte. Se llama Dios, Trinidad, María, Madrecita. ¿Y cómo nació este libro? Nació una historia muy anterior. Cuando el Papa Francisco, el Papa Pablo VI, veía que venía el año 2000. Y ustedes saben que siempre que aparece el año 2000, aparecen los famosos profetas de desgracia. En Chile hay uno que se llamaba Calafate, no sé cuánto. Salfate. Qué bueno tener gente que lo ayuda a uno. Entonces, había gente que empezó a atesorar, a hacer un búnker, porque iba a venir un meteorito y iba a quedar chileno popular la embarrada. Había gente que empezó a atesorar porque iba a venir una especie de nuevo, como fue malo de Noé, diluvio. Entonces, porque estos números generan miedo. Siempre trae el que gana miedo que ganar plata por algún lado, pero ese no es el tema de la charla. Y entonces, en este sistema, el Papa dijo una cuestión genial, pero genial pastoralmente. Vamos a preparar el nuevo milenio en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces invitó a la Iglesia a 3 años, lo fuimos viviendo en distintas formas a lo largo de nuestras patrias, a 3 años de profundizar qué significa la experiencia de Dios como Padre, de Dios como Hijo, de Dios como Espíritu Santo, y el último año, que fue el 2000, es el año entonces de la celebración de un jubileo, pero que se toma de las raíces cristianas para vivir el tiempo que viene, en eso consistía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de nuestros países, cada una de nuestras conferencias episcopales, también a nivel general, hubo muchas formas o inputs para poderlo vivir. Uno que ya se lo aconsejo es que la familia de Schoenstatt generó 3 escritos a través de un gran sacerdote que se llama, fue el director de los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, del instituto, se llama Peter Wolf, que escribió 3 libros sobre los mejores textos del Padre Kentenich, de Dios como Padre, de Dios en Jesucristo y de Dios Espíritu Santo. En este contexto que les cuento yo, está que también un grupo de personas, una que se llama, mi memoria ya viene, pero Valenzuela, que se llama Ana María. Y la otra es Amelia Peirone, que algunos de ustedes conocieron, ¿no es cierto?, que ha sido un motor fundamental, Argentina, ha sido un motor fundamental en el proceso de Mario. Escribieron 3 libritos. Uno, textos sobre Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, ¿cierto? Y el año pasado se hizo una selección de textos sobre Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. Esto, hay algo, mostró Carolina, claro, la veo cuando lo presentaste. Lo bueno que tiene esto es que más que un libro sobre Mario,
uno se mete en sus textos y son textos de meditación. Yo se lo he regalado a muchos amigos míos y algunos no son tatianos, pero ha sido para ellos un tesoro. Y además que tiene una cosa que es moderna, que son cortitos. Nadie lee más de una página hoy día, pues. Se agotan. No tengo nada contra las generaciones modernas, pero se agotan. Cada uno es como es. Bueno, y realmente yo les aconsejo a veces tenerlo, porque uno de repente, realmente, como la Sagrada Escritura, de repente uno toca un texto. Y aquí entonces quiero leerle cortito la introducción a los textos. Yo de aquí lo que viene después son casi todos textos sobre la Virgen de Mario, y les leo un poco la introducción que es muy bella que escribió Amelia. Dice así: nada más apropiado para tipificar a Mario que un discreto pajarillo que pasa sin ser visto ni vistoso, pero que se reconoce por su potencia, variedad y constancia de su canto. Es capaz de cantar de día y de noche sin descanso, un canto alegre y melodioso, por lo cual lo asocian a la esperanza y alegría en varias culturas. Canta la llegada de la primavera cuando todo se renueva. Mario canta con su vida la presencia de María, Madrecita, Reina, Señora del cielo y la tierra. Un teólogo romano apuntó sobre él: nadie me ha comunicado tanto en su amor a María. Hay colosales santos marianos, pero este es el único, a él le sale todo por los poros. Su canto y su vuelo por María no cesaba nunca, y lo abarcaba todo, desde cómo levantarse cada mañana hasta la plegaria más universal de su casita. En su casita, el santuario. Un poeta ateo, Shelley, del siglo XIX, escribió: el poeta es un ruiseñor que se sienta en la oscuridad y canta para alegrar su propia soledad con dulces sonidos a sus oyentes, como hombres embelesados con la melodía de un músico invisible, se sienten conmovidos, pero no saben por dónde y por qué. Parece dicho a nuestro hermano Mario, solo que nosotros sí sabemos de dónde y por qué. Él era el hijo amado y amador de María, y ella iba dibujando su propio rostro vivo en el alma de su incansable cantor. Por eso en esta parte quiero compartir con ustedes algunos de sus pequeños textos, maravillosos textos sobre su amor y cercanía con la Virgen María. Su mamá falleció el 3 de agosto de 1956. Y él dice lo siguiente: por último, dentro de este proceso, madrecita, viene la muerte de mi mamá. Ella tuvo trascendencia extraordinaria para mí, particularmente en el plano de la entrega fiel a ti. Tomé conciencia de todo lo que había sido mi mamá para mí y de cómo ella había sido un reflejo tuyo. De esta manera comprendí que mucho mejor el papel que tú desempeñas en mi vida y que desde ese instante tenía que entregarme mucho más a ti y mucho más filialmente para reemplazar y sublimar ese apoyo maternal humano que acababa yo de perder. Así, madrecita, la muerte de mi mamá fue para mí una revelación tuya y con eso una gracia enorme. ¿Cómo entonces no sufrir el dolor con verdadera alegría? Él decía, por último, dentro de este proceso, estamos hablando del año 56, pero ¿cuál era el proceso? En diciembre del 54,
Mario se recibía como ingeniero de la Universidad Católica, brillante y con las mejores notas de su promoción, con máxima distinción. En mayo, poco después del 55, se decide para ser hermano de María. O sea que junto en el tiempo ese, justamente le regaló esa experiencia de ser y quererse y sentirse hijo querido de Dios. Y aquí quisiera compartir, como les decía, algunos pequeños textos de Mario sobre esto, sobre María. ¿Qué le regaló especialmente la Virgen a él? Quisiera tomar las gracias del santuario como un esquema para comprenderlo. Primero, la Virgen le regaló cobijo. Y dice así, un texto muy bonito y corto, dice así, el pesebre. Allí está en torno al niño recién nacido, tu madrecita conversando con San José, la Sagrada Familia. No me cuesta imaginarme tanto amor, respeto, confianza, que tiene que haber reinado en ese pequeño nido, en ese establo de Belén. Pues aún establo, porque aún un establo puede transformarse en hogar si él se encuentra una familia que viva sumergida en el amor mutuo. Qué sencillo y maravilloso. Es un establo. Muchas veces cuando toca predicar, yo digo, siempre aparecen, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llama?, en Navidad, unos establos preciosos, con uno prepara pajitas para tener al niño Jesús, ¿no es cierto?, con lucecita y todo. Oiga, pero entre nosotros, ¿se imaginan el olor que había? Yo no quiero ponerle color, pero el olor era el olor, pues. Lo pasaba una señora limpiando todos los días la pieza. Pues. Bueno, ahí nació Jesús. Pues. Es el contexto del nacimiento. No solo el frío, no solo el hecho del descobijamiento que no estaba en una casa, sino que yo digo el olor, pues, el olor. Pues, ¿eh? Entonces uno se da cuenta que no es nadie, aunque esté muy molesto con alguien, le desea que su hijo nazca en un establo. Bueno, ahí nació. ¿Y cuál es la complementación que coloca, o mejor la riqueza que coloca en su meditación Mario? Me cuesta imaginarme cuánto amor, respeto y confianza había en este pequeño nido, en este establo de Belén, porque aún un establo puede transformarse en hogar si él se encuentra una familia que viva sumergida en el amor mutuo. Esa experiencia ya lo hemos leído. Esa experiencia lo vivió él muy profundamente en torno al santuario, que para él siempre fue justamente su nido y su casa. Segundo, la Virgen lo ayudó en su transformación espiritual. Dice, Madrecita, ven, construye en mí, transfórmame, hazme menos indigno de recibir a tu Hijo, de llamarme Hijo del Padre, de ser templo del Espíritu Santo por la vida de la gracia. O sea, no solamente lo cobijó, sino que lo llevó a una experiencia de unidad con Cristo, después lo vamos a ver cuando veamos la meditación del cáliz, de una hondura y profundidad tremenda. Y por eso, siendo un hombre joven que muere con 33 años, ayer veíamos una santa joven que muere con 19 años. Y uno a veces que lleva unos años más dice, oye, todavía es tan duro de cabeza y duro corazón y otras cosas más, digamos. Por Dios que Dios tiene que golpearle a uno para mover. Antes, en Chile más, ustedes no sé, había una fruta que se llamaba el membrillo, ¿eh? Que uno llevaba al colegio, porque lo bueno que tenía es que no se rompía como las naranjas y había que golpearla para mover el membrillo. Ahora no, ahora viene todo en un pack, ¿no? Y qué sé yo qué. Bueno, uno a veces como membrillo, que Dios tiene que golpearlo por un lado, pero no porque sea contra uno, sino que para soltarlo a uno, para que ese fruto rinda. Bueno, Mario tiene con 33 años.
con todas las dificultades que esto no es una charla sobre la historia de él, pero con todos los dolores que tuvo, no solo físicos, sino que también afectivos, todo lo que algo conocen ustedes, las tensiones que hubieron en la familia de Scherta de Bellavista, lo que él luchó, por decir así, por generar una nueva irrupción del carisma de Scherta para los varones que fueron los hermanos de María. Y los dolores que tuvo él fue hacer su noviciado a Brasil durante 3 años y no le fue fácil vivir allá y tuvo decepciones muy dolorosas. Su maestro novicio después dejó la comunidad, en fin, hubieron muchas cosas. Imagínense que el único hermano de María que nosotros tenemos fue él. Recién hay un joven que está en Ignacio Suazo, que está en el 3er año. Chiquillo, estupendo, entre paréntesis. Pero ustedes comprenderán que es una comunidad que no debe tener más de 30 y tantas personas y que ha madurado, pero ha sufrido, le ha sido muy difícil poder llevar el tesoro de Scherta. Bueno, él ¿dónde vivió eso? ¿Porque era estoico? ¿Porque era fuerte? ¿Porque era inteligente? No, porque Dios lo había transformado interiormente. Es lo que de alguna manera nos regala este texto. Tercero, la Virgen María lo hizo misionero. 2 pequeños textos bonitos. Primero, ¿qué alegría puede haber más grande que recibir tu visita con el niño? La expansión del bien, dar a conocer a Cristo, espíritu de caridad con los demás. En una palabra, el amor intenso a Dios trae como consecuencia un amor intenso, sano, santo a mis hermanos. Tú fuiste en ese momento la primera enfermera de la historia de la humanidad. Nada contra Florence Nightingale. 1800, batalla de Stalin. No pero importa. Búsquenlo en Google. Es que a mí cuando era niño me dijeron la primera enfermera del mundo fue la Nightingale. La Huicha. Es una historia... Nada, contra ella, una reina. La primera enfermera de la historia, está claro quién fue. Y luego decir todas las enfermeras que hubieron, hermanas consagradas desde el 1550, desde cuando llegan aquí nuestros hermanos a México. Bueno, no voy a entrar porque voy a desviar del tema. Pero esto que le cuenta no es que la primera es Nightingale, nada con ella. Bendito sea Dios que esté en el cielo, pero eso es propaganda de otros, de un círculo no cristiano que muestra otro ejemplo. Estupendo. Pero en 1800, estamos hablando de una persona, la Virgen, algunos años antes. Bueno, 1800 años antes. Y las primeras enfermeras en América Latina son de 1500. El hospital del Niño Jesús, de Jesús en la Ciudad de México, los que quieren buscar Google, para que vean que este padre nos está carrileando. Bueno, pero no es el tema. En este momento tú eres la primera enfermera de la historia de la humanidad. Si tú fuiste así con Santa Isabel, ¿cómo no vas a ser también así conmigo? Este texto es escrito cuando él estaba en Milwaukee falleciendo. O sea, experimentaba que también en la enfermera que lo cuidaba, justamente esa experiencia. Y otro texto sobre lo que significa para él ser misionero, es también otro texto bastante conocido nuestro, o para nosotros, que dice así: ser instrumento en tus manos, madrecita, para transformar mi vida a tu servicio y colocarme a tu servicio. Vivir en la alianza contigo es una gran misión en la medida que se haga instrumento a aquellos que se entregan totalmente para realizarlo. Podríamos pretender conquistar el campo de la arquitectura para el cristianismo, por ejemplo, con malos y mediocres arquitectos. No es así. En ese caso se podría criticar con razón que tal vez fuéramos muy buenos religiosos, pero en ningún caso modelo para los laicos, porque somos malos arquitectos. Debemos animarnos a tratar de vivir la santidad en las profesiones, actividades, formas, lugares, circunstancias propias del laico en ellas y mediante ellas, y no a pesar de ellas. En el simple ejercicio de una profesión,
con toda su gama de variedades, ingeniería, medicina, agricultura, oficinas públicas y privadas, labores fabriles, carpintería, mecánica, etc. Es decir, de la socialmente más elevada hasta las más simples y modestas. Cada uno cumple su misión por este trabajo realizado con amor fervoroso por Dios y con Dios, para que en todo redunde en alabanza y gloria de Dios Padre Celestial. Se enseña con el ejemplo silencioso y sencillo que existe, fíjense, una contemplación de Dios en las labores más corrientes y rutinarias de la vida civil. María colocó esa riqueza en él, justamente misionera. Y ahí uno entiende opciones que él tomó. Él, el ingeniero más brillante de su generación, cuando, termina de estudiar, entra, los chilenos conocen un poco más, la Corporación de Fomento a la Producción, que era un ente estatal que fortalecía el desarrollo industrial de Chile. En la política de sustitución de las importaciones, que fue la política, no voy a entrar en el problema si era buena, era mala, no voy a entrar al mundo globalizado, toda la cuenta. Eso va a charla. Bueno, pero resulta que era el sistema que había en Chile en ese tiempo. Y él fue un ingeniero brillante ahí. Paréntesis, tiene una cosa preciosa. Trabajaba con la mayoría, no eran creyentes ahí. Y entonces él los invitaba a tomar una colación, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A mitad de día. Bueno, una colación. Claro, no un coffee, sino que a media mañana. No, a media mañana. En vez del almuerzo. Entonces decía, mire, comamos un sándwich, una Coca-Cola, no hago propaganda ninguna cuestión, pero ya lo dije, una gaseosa, digamos, de cierta forma. Y entonces se juntaban a comentar el Evangelio. Ahora apareció la lección divina, estoy hablando de 1960, 1958, en una oficina pública, que la mayoría no eran creyentes. Y decía, bueno, hagamos una pausa y almorcemos, y además tengamos un momento de reflexión con el Evangelio. Fantástica, ¿no? O sea, apóstol en esas cosas. Pero además, cuando vuelve en su tiempo de formación ¿cómo se llama? ¿Dónde está? En Brasil, en Santa María, tenía posibilidad de seguir nuevamente en la Corfo, ya estaba súper bien catalogado, pero dijo, no, voy a dejar eso y voy a irme como profesor a la Universidad Católica. En ese tiempo no existían prácticamente lo que hoy día son los profesores, ¿cómo se llama? Full time, que me puse gringo, pero no importa. A tiempo completo, pido perdón por no usar el español, que corresponde. ¿Y por qué? Conversaba con algunos de ustedes anoche. No porque fuera un prestigio universitario, porque en ese tiempo no tenía tanto prestigio ser profesor universitario. Además, la mayoría de los profesores trabajaban en empresas y hacían una clasecita por aquí y por allá. Él quería estar cerca de los jóvenes. ¿Y qué mejor que poder estar en la universidad? ¿Y por qué? ¿Para meterlo a Jetta? No, bueno, sí, no. Sobre todo lo que quería era acompañar a los jóvenes que al inicio de su vida profesional tuvieron una muy buena formación técnica, matemática, mejor dicho, pero además una mirada mucho más humanista de lo que significaba el profesional y el ingeniero que, por lo menos en mi patria, mucho respeto a la gente, tienen fama así como cuadrado, así, ¿no? Que nada más que matemática y que sé yo qué. Bueno, yo no creo, yo estudié matemática y era más o menos cuadrado también, no creo usted. Y fíjate que entraba por eso. Y tenía gestos maravillosos. Primero era un profesor brillante, o sea, todos sus alumnos lo reconocen, y tenía a mi juicio, no los super cursos de especialización donde uno puede brillarse más. No, tenía las cosas básicas. Álgebra, estoy poniendo mecánica racional, para los que entiendan un poco, geometría, mucho respeto, una lata, diría yo. Sobreviví, pero no importa, dibujarle una lata. ¿Y qué pasa? Pero le interesaba que en ese momento árido, porque es muy árido ese momento, porque no están todos los ramos así como más que uno se va a proyectar. En esos momentos tuviera, y tenía cosas geniales. Por ejemplo, cuando un muchacho lo veía que estaba trabado haciendo programa, le decía, ¿qué te pasa? No puedo pensar, estoy trabado. Ya ven conmigo. Salía con él, se iba al casino,
se tomaba un café, estás más relajado ya, ahora vuelve. Nada de soplar, pues, ¿eh? Soplar en Chile, ¿eh? No sé cómo se dice en Argentina. Y bueno, por eso entró a estudiar ingeniería. O sea, esa era su forma, comillas, de apostolado. Uy, ya. Tercero. Nosotros los ingenieros somos duros. Hay uno que nos hizo llorar. Son tan viejos. Sí. Bueno, tercero, primero nosotros le decía esto, la Virgen como mujer que lo tocó. Y el tercera reflexión se llama, lo he colocado así, María Cáliz o Mujer Cáliz. Colocó la ofrenda glorificada. Él toma ese símbolo que es el cáliz y va explicando especialmente en el cáliz qué significa eso de recibir la sangre de Cristo y regalar la sangre de Cristo. Para nosotros muy cercanos en la imagen justamente que marca nuestra forma de mirar a Cristo, que es Cristo junto a María y ella con el cáliz en la mano. Dice lo siguiente: el corazón te encuentra de pie junto a la cruz. La sangre brota de las heridas de Cristo, pero ya no cabe en el corazón de Cristo y lo vuelca sobre el mundo. Para poder recibirla hay que estar 3 horas al pie de la cruz a darse entero. Tú eres la única capaz de vivirlo hasta el final. Los demás, San Juan, las santas mujeres, fueron arrastradas y apoyadas por tu ejemplo. Ellos no tenían por sí mismos las fuerzas necesarias para contemplar cómo se iba derramando la sangre divina. Solamente tú tenías el valor, mira qué bello esto, porque tú habías estado durante 33 años colmada de esa sangre. 33 años cuidaste de la sangre de Cristo, por eso tu cariño, la cercanía, la hondura, el entrelazamiento de destinos, etc., eso te permitió estar esas 3 horas bajo la cruz. 33 años para estar 3 horas. Esa agonía de él en 3 horas debe haber sido terrible para ti. No soportando dolores físicos, pero sobre todo el dolor angustioso de verse derramar su sangre y tener que recibirla para que no se pierda. Esta participación en la agonía de Cristo es la cooperación en la redención. O sea, la sangre de Cristo se derrama, rebosa el cáliz, ella recibe el cáliz y ella es por eso portadora también de esa redención. Y quiero terminar con una oración muy bonita, a veces no conocida, del Hacia el Padre, el libro de oraciones de Schoenstatt. Pequeño paréntesis, tomando de tiempo. Voy a alcanzar. El Hacia el Padre no es un libro de oraciones fácil. Ustedes conocen algo de la historia de gestación. El Hacia el Padre nace cuando el padre está en Dachau. Y el padre contaba con que podía morir en Dachau. Entonces, él escribe con todas las dificultades que había, unos papelitos chiquititos que bueno, esta broma corresponde a las hermanas más que todo. Se consiguió él que algunas hermanas, fueran a comprar repollo a un, ¿cómo se llama? A un hortículo, ¿cómo se llama? Los presos, los huertos, claro. Un huerto que tenían los presos, digamos. Entonces, que hacían, ¿cómo se llama? Coliflor, se me enredé entre el español y el chileno y toda la cosa. Claro, repollo. Entonces, él escribió las cosas chiquititas y lo metía en los repollos. Las hermanas comieron repollo durante no sé cuántos años. Comprar repollo, pero no era el repollo, sino que las hojitas que venían dentro. Bueno, y ahí venía el Hacia el Padre. El Hacia el Padre es hijo de un texto mucho más largo, que se llama Espejo del Pastor, que son 2 libros de pórtico de humana memoria, y si no buscan ahí en Google, que son no sé cuántas mil, ¿cómo se llama?
pequeños trozos, digamos, estrofas exactamente. Y de ahí hacen un recopilado, después un abstract, se llama en el moderno idioma, que es el hacia el Padre. O sea, es escrito, yo siempre digo, no está escrito cuando se pone el sol, una cosa fantástica, maravillosa. Vamos, el Valle de la Aconcagua, es que olvídese lo que era abajo, no le ponen color, pero todo, busque nomás pudaja o cualquier cosa. O sea, en las peores condiciones, olvídense, no va a poner color yo aquí. En ese contexto, las oraciones de la Hacia el Padre son muy condensadas. Entonces, a veces cuando uno las reza así, de sopetón, cuesta mucho. Cuesta mucho porque es como cuando uno le pasan jugo concentrado. Uno le da jugo concentrado naranja y lo toman, le hace mal, pues. Uno tiene que diluirlo. Pero diluirlo significa, en este caso, como masticarlo, pero en este caso, digerirlo de a poco. Pero yo siempre le aconsejo que le dan el hacia el Padre, pero de a poquitito. Una estrofa y como que le dan vuelta, hasta que la estrofa de alguna manera quede asimilada. Entonces, quiero compartir con ustedes una de las oraciones de hacia el Padre que normalmente no es muy conocida, que es el Ángelus. Nosotros conocemos la versión clásica del Ángelus, que tiene que ver con la anunciación. El ángel del Señor anunció a María, concebido por obra del Espíritu Santo. Y usted sabe, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y usted sabe, es la meditación del Ángelus. El Ángelus del hacia el Padre o del Padre es la meditación de la cruz. Es la meditación no de la anunciación, sino que de la redención. Y ahí aparece el elemento o la imagen del cáliz, del ofrecimiento. Por eso es que es una oración donde María tiene esa otra dimensión, no la dimensión solamente, comillas, madre, comillas, no, educadora sí, pero madre, sino que la dimensión de la que se acompaña y se ofrece a Dios justamente en Cristo y con Cristo. Entonces quiero redondear esta reflexión que hemos tenido con esta oración del Ángelus que está en el hacia el Padre. A ti, Madre, te escogió el Señor como colaboradora para la salvación del mundo. Fiel nupcialmente, lo secundas en todo momento como diaconisa. Con tu virginal resiedumbre eres quien aniquilas la serpiente. Preparas a Jesús como ofrenda con silenciosa servicialidad. Dios te salve María, en fin. Segundo. Como diaconisa, la que acompaña, complementa la entrega sacerdotal de Jesucristo. Como diaconisa en el templo, presentas al Padre la ofrenda. Dios te salve María. Con Cristo, en el altar de la cruz, te entregas a nosotros como ofrenda. Esta mirada que tiene Mario de ser cáliz vivo es la mirada que nuestra forma de colaborar con Dios, comillas, contribución al capital de gracia. Hay muchas contribuciones, todas las alegrías, todas las cosas que vamos ganando, pero de las más profundas es poder ofrecerle a Dios lo que nosotros podemos regalar con, valga la redundancia, con la ofrenda de nuestra vida. En ese estilo le damos gracias a Dios, que es nuestro hermano Mario, y por eso que lo quise unir muy especialmente a la mujer mamá, a la mujer María que nos educa en la alianza, en sus relaciones, ¿no es cierto?, transformación, envío, misión, pero sobre todo a la mujer María que bajo la cruz se entregó con Jesucristo y redondea, completa, y por eso es colaboradora de la historia, y de la vida de transmisión. Que Mario nos ayude y nos eduque en eso a nosotros también. Que el tesoro que tenemos hoy día de celebrar a la mujer lo veamos en esas dimensiones. Esas son las dimensiones del cristianismo y son las dimensiones también de nuestra escuela, de nuestra espiritualidad de Schoenstatt, y las dimensiones que también Mario la vivió y nos muestra, ¿no es cierto?, como un santo que estamos convencidos que va a ayudar especialmente en el mundo moderno. Gracias por haberme invitado. Yo por esto me he entretenido mucho.